cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, fijémonos en esta frase, tu siervo, mi marido, ha muerto. Así empieza la historia. Ella ahora quedó viuda, obviamente. Y al parecer, el marido era un hombre bueno, digno de la ayuda de Eliseo. En primer lugar, del versículo 1, vemos que era uno de los hijos de los profetas. Esto parece dar a entender una escuela de varones jóvenes que se preparaban, que estudiaban, que andaban tras un profeta ya, tal vez en este caso Elías, Eliseo, aprendiendo para algún día a servir de completo de profeta. Se menciona varias veces que era siervo de Eliseo, tal vez un siervo cercano, tal vez la mujer lo usa en el sentido general, como ella era sierva del profeta. Pero era temeroso de Dios y dice la esposa, no solamente ella hablando, sino que tú, Eliseo, sabe que era temeroso de Dios. Era un buen hombre. Y este buen hombre murió pobre y con muchas deudas. Ahora, no hay indicación alguna en el texto de prodigalidad o derroche. A veces la deuda viene por falta de sabiduría o por no emplear la sabiduría. A veces viene de circunstancias fuera de nuestro mando, nuestro poder, nuestro control. Y lo que estamos viendo, hermanos, es una cosa obvia, pero que pasamos por alto mucho. Buenas cosas, como malas cosas, pueden acontecer a gente buena. El ser profeta no le protegió de la deuda. El ser profeta no le protegió de la pobreza. El ser profeta no le protegió de la muerte. Y cosas, cosas malas acontecen a gente buena. Dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En el contexto de estos primeros lectores y estos cristianos, Pedro reconoce que la persecución que ellos sentían era el fuego de prueba para ellos. A veces puede ser la deuda, cosa de la economía o la muerte. El punto es que cosas malas acontecen a gente buena. En general, entendemos que lo bueno pasa al bueno y lo malo a lo malo y Dios protege, bendice, etc. Pero esas son reglas generales y siempre hay excepciones. Y a veces empezamos a formar esta filosofía de que el día que yo obedezca al Evangelio, de aquí en adelante todo tiene que salirme bien, y no es así. Necesitamos tener esto presente siempre, porque muchos entran con otra idea y cuando les golpeen las aflicciones, entonces empiezan a dar espaldas a Dios y preguntarse, ¿y por qué me permite Dios esto? Y hasta que vuelvan al mundo y se aparten de Dios, la apostasía, mucha otra cosa, porque no estaban preparados. Cosas malas acontecen a gente buena. Los amigos de Job tomaban la regla general y lo convirtieron en una regla para siempre y toda ocasión, incluyendo a Job. Y por eso acusan mal a Job de haber pecado, porque, bueno, cosas malas acontecen a los malos y cosas buenas a los buenos. Y si está sufriendo tanto Job es porque has de haber cometido algún pecado. En general, las reglas son válidas, pero nosotros sabemos que Job era una excepción
Él estaba sufriendo en ese momento, no por el pecado. Al contrario, porque Dios quería manifestar su tremenda fe y desmentir a Satanás, que decía que Job sirve a Dios solamente por la prosperidad. Guardemos presente estos hermanos, para cuando nos toque, no caigamos en nuestra fe. Y luego volvamos a meditar en las palabras de ella, la palabra de Eliseo, ya que estamos hablando de la deuda. La historia termina el 7 con la sorpresa de que Eliseo no denunció a los acreedores, más bien le mandó a la viuda a pagar la deuda. El hecho de que los acreedores fueron severos no cambió la posición de Eliseo. Pero el problema es que necesitamos la lección porque muchos llamados cristianos obedecemos los mandamientos de Dios mientras nos convenga. Pero cuando las circunstancias se les vuelven en contra, entonces estos se creen libres de las leyes de Dios. Esto es una injusticia, así que yo ya no tengo que cumplir la justicia. Pero no es así. Paga a tus acreedores. Todo este proceso que vamos a ver en más detalle de juntar vasijas y aceite, etcétera, etcétera, era para ir y vender el aceite y pagar a los acreedores. Dios manda a su pueblo, hermanos, a cumplir con sus obligaciones, que se nos hace fácil, que se nos hace difícil, que queramos o no queramos. Las deudas tienen que ser pagadas. Romanos capítulo 13, versículo 8, Romanos 13, 8, no debáis a nadie nada, sino al amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La idea de no deber a nadie nada es la idea de cumplir con las deudas. Hay deudas monetarias, hay deudas de honor, hay deudas de amor. En el contexto aquí, versículos 6 y 7, vemos la idea de pagando los impuestos y esto, gobiernos paganos, hay que pagar. Hay que pagar honor a quien lo merezca. Versículo 7, hijos a sus padres, por ejemplo. Y luego hay deudas de amor, versículo 8. Marido a la esposa, Efesios 5, 25, como Cristo amó o ama a la iglesia. Sin embargo, el marido responde diciendo, pero ella no me respeta. Ella siempre me regaña. Ella es rencoroso. Tú tienes esta obligación. Paga. El amor, el honor, el dinero en cuanto a la deuda. Y luego fijémonos en el versículo 2, donde Eliseo pregunta a la viuda qué tenía y ella responde una vasija de aceite. No tenía nada sino una vasija de aceite. Y la palabra hebrea traducida vasija aquí me dicen que se refiere a un frasco pequeño en vez de una olla grande, un recipiente grande. No tenía mucho, es el punto. Tampoco tenía otras vasijas en la casa. Estas las tenía que pedirse prestadas, como veremos en un momento. Ella no tenía prácticamente nada. Al parecer, ella había vendido tal vez todo, salvo esta vasija de aceite, para atender a sus necesidades. Y lo curioso es que Dios no le da milagrosamente el dinero para pagar su deuda. El alivio iba a venir mediante esta vasija de aceite que ella ya tenía. Y en esto la lección para nosotros. El alivio que nosotros necesitamos muchas veces sale de lo poco que uno ya tiene. En 2 Corintios capítulo 8 y 9, donde Pablo está tratando necesidades y dinero y para
para aliviar, etcétera, hablando de los cristianos en Judea que padecían de necesidad y en el asunto de lo que llamamos la ofrenda del primer día de la semana, para tratar esa respuesta que muchos tenemos, que en el momento de hablar con los amigos, nos pasamos como muy ricos y tenemos ropa, etcétera, la marca, pero llega el momento que debemos de donar alguna buena obra y de repente todos somos pobres. Pablo está dirigiéndose a la iglesia en Corinto que había empezado, eran al parecer la primera iglesia, la primera congregación que empezó a ofrendar y juntarse dinero para esos santos. Sin embargo, habían dejado a un lado el asunto y Pablo está escribiendo en 2 Corintios para animarles a volver a completar esa colecta. ¿Por qué lo habían dejado a un lado? ¿Por qué dejamos nosotros asuntos así a un lado? Pensamos que no podemos. 2 Corintios capítulo 8 dice Pablo en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El problema es la voluntad dispuesta. O podemos tener ella en el principio de un proyecto, pero se muere fácilmente la voluntad dispuesta. Porque de repente veo mis deudas y mi esto y aquello, y yo necesito pagar esto y aquello, y se pierde la voluntad dispuesta. Y empezamos hablando de lo que no tenemos, que yo no tengo dinero, hermano, para esto, no tengo. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Dios no pide a nosotros donar, ofrendar lo que no tenemos. El problema es que empezamos fijándonos en lo muy poco que tenemos y no hacemos nada. Según a los Corintios capítulo 9, todavía en este contexto de la colecta, versículo 8, 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El problema, porque no ofrendamos como debemos, o no usamos nuestras cosas, es que hace falta fe. No tenemos fe en Dios de suplir lo que damos. Y damos y Dios me dará otra vez para dar yo y Él me dará y yo puedo dar, pero no tenemos esta fe. Si yo doy todo lo que tengo, hermano Marco, voy a quedar con nada. Yo seré el pobre. Los hermanos tendrán que... Así pensamos, en vez de tener fe en Dios. Versículo 10 del mismo capítulo, 2 Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y no solamente en el asunto de la colecta, en todo, cuando se me presente alguna oportunidad de ser un buen samaritano, de reflejar el amor y la bondad de Cristo en este mundo, debo de mirar lo que tengo y por muy poco que sea, una vasija de aceite, dar eso, usarlo y ver cómo Dios multiplique ese esfuerzo. Ella tenía un poquitito de aceite, pero al final va a llenar un montón de otras vasijas por la parte de Dios. Y esto entonces nos lleva a los versículos 3 y 4, donde el profeta da mandamiento a ella de ir y pedir vasijas, no pocas. Ahora, nótese algo aquí. La mujer, la viuda, tenía que juntarse primero las vasijas y después comenzar a echar del aceite
a las vasijas. No es la idea de que viene corriendo un niño con una vasija del vecino al lado y ahí empieza, mientras otros están corriendo para allá y trayendo otra vasija y después ella. La idea era que pedían la cantidad que pedían, trajeron a la casa y tal vez de un cuarto a otro cuarto los hijos traen, porque en una de esas el hijo dice que no hay más. Él está hablando de lo que ya recogieron, no diciendo que no hay más en toda la ciudad. Juntarse primero las vasijas y después comenzar a echar del aceite. Bueno, en otras palabras, recoger las vasijas primero y luego ver el milagro. ¿Cuántas vasijas debo pedir? Se preguntará esta viuda. ¿Pido 3? ¿Pido 10 o 15 o 30? Bueno, esto depende de cuánto aceite merezco o cuánto aceite pienso yo me dará Dios. No sabemos, obviamente, lo que estaba pasando por su mente, pero tuvo que en algún momento cruzar su mente alguna de esas cosas, porque el profeta no le especifica, ve y recoge 5 vasijas. Él simplemente dice, ve, pide, no pocas. De hecho, no pone un límite de alto, sino también a lo mejor un límite de mínimo, no pocas. Y lo deja a ella a determinar el número. El número de vasijas que ella iba a recoger dependía en realidad de qué tan grande milagro ella esperaba. El número que ella iba a pedir dependía de la medida de su fe en el poder de Dios para suplir. Y debemos de agregar aquí que no se le hacía fácil necesariamente pedirse vasijas. Imagínese si llegando a una vecina, la vecina toca la puerta, mira, vecina, ¿tienes una vasija? Necesita una o dos si tienes. Oh, sí, claro, ningún problema. ¿Por qué estás pidiendo vasijas? ¿Qué vas a decir? Bueno, es que yo tengo un frasquito aquí y yo tengo la noción de que voy a llenar estas grandes cosas. ¿Qué está pasando aquí? Algunas a lo mejor se reían y se burlaban. Pero ella tenía que pedir. Pedir no pocas y frente tal vez a la oposición o preguntas o pena o quién sabe qué, hasta burla. Y pide y traen a la casa. Y en la casa ella empieza llenando y los hijos trayendo y ella llenando. Y cuando no hubo más vasijas, dice el versículo 6, entonces cesó el aceite. Una pregunta. ¿Usted, hermano, cree que Dios cesó el aceite porque Dios no pudo producir más aceite? No, usted entiende muy bien. Dios fácilmente podía dar mucho más. El punto es que la cantidad de aceite fue limitada solamente por la medida de la fe de la mujer en pedirse vasijas. En un sentido, ella misma fue quien portó la provisión de aceite. Y hay lecciones en esto para nosotros. Y es que la bendición será limitada solamente por la medida de fe. Santiago capítulo 4, versículo 2. Muchos en la iglesia en el primer siglo no tenían. Por esto codiciaban lo que sus hermanos tenían y mataban y ardían de envidia porque el otro tenía y ellos no. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Luego dice Santiago, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, no pedían a Dios. En el versículo 3 vemos que pedían las pocas veces que pedían mal
Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero en general no pedían. Era el problema. Veían lo que el hermano tenía y querían apoderarse de lo que él tenía en vez de pedir a Dios. Tenemos que pedir. Y pedir con fe, tal como el profeta mandó a esta mujer. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria, dice Pablo. Luego Santiago capítulo 1, versículo 7. Santiago 1, 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, refiriéndose a la persona que por fin pide a Dios, pero a la vez duda. Pide con fe, pero pide con fe, dice Santiago, versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Tenemos que pedir a Dios nuestras necesidades y esto con la fe. Pero hermanos, ¿será que limitamos nosotros a nosotros mismos? Algunos de los cristianos a quienes Santiago escribió no recibían porque no pedían. Les faltaba fe. Y cuando por fin sí pidieron mal para gastar en sus deleites. Pero ¿qué de nosotros? Creemos que en realidad que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Oh sí, hermano Marco, yo creo este pasaje, pero es que Dios no hace milagros hoy. Que es una forma de decir que no creemos sin decir no creemos. En otras palabras, ¿es el milagro la única manera por la cual Dios podría obrar hoy? ¿Acaso están las manos de Dios atados hoy? Y si Él no hace mediante milagro, Él no puede hacer. ¿Acaso no hay alguna providencia de Dios? ¿Será, hermanos, que oramos sin esperar una respuesta de Dios? Pero lo hacemos porque, bueno, la Biblia lo dice, o el hermano predicó sobre la oración, voy a orar, no creo que funcione mucho, pero Santiago dice que este tipo de hombre no debe esperar respuesta alguna. Santiago 1:7. ¿Será posible que nosotros mismos limitamos lo que podríamos llegar a ser en el reino de Dios por falta de fe? ¿Qué podría yo llegar a ser? ¿Qué podría usted, hermano, llegar a ser? ¿Podría usted llegar a ser un anciano? Un anciano, hermano, no, jamás hemos tenido ancianos en este país. Yo no podría llegar a ser un anciano. ¿Podría usted llegar a ser un predicador, un director de himnos, un diácono en la iglesia? ¿Podría yo guiar a otro a Jesucristo y a la salvación? No, es que yo soy muy tímido, hermano Marco. Yo no tengo facilidad de palabra como el fulano allá. ¿Podría llegar yo a ser esposa de un predicador o anciano o diácono? Porque quita la esposa y no hay estos hombres en la iglesia. ¿Podría yo llegar a ser un buen ejemplo a alguien? ¿Será posible, hermanos, que nuestra falta de fe es la única cosa que nos impide de cosas mejores hoy? Nosotros estamos saliendo y pidiendo 2 vasijas en vez de 200. Luego, volviendo al versículo 5, veremos el último punto aquí, que ella tuvo que hacer algo. El aceite, hermanos, fue multiplicado al echarlo en las vasijas, versículo 5. Ella echaba del aceite, ella tenía que hacer algo. Y nótese algo muy importante, esto no era la única cosa que tuvo que hacer. Según el versículo 7, después ella tuvo que salir y vender ese aceite. Echar y vender. En otras palabras, ella tuvo que cooperarse en esta solución. Ella tuvo que cooperarse con fe
en la obra de Dios. Y hermanos, hasta la fecha, la manera de recibir abundancia es por usar lo que Dios ya nos ha dado. Muchos piensan, llegar a ser yo un anciano, jamás yo podría hacer eso. Y no hacen nada. Hoy pueden practicar la hospitalidad. Podrían invitar hermanos a la casa y de hecho, ser hospitalario es uno de los requisitos de un anciano. Y al practicar la hospitalidad, por lo menos estarían poniéndose en el camino para calificar así, pero no hacen nada. Mateo 13, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Esto es la viuda. Ella tenía un poquito de aceite y lo vacía en las vasijas por la fe y Dios le daba más. Siempre salía aceite de ese pequeño frasco. Y la persona hoy que usa lo que tiene, Dios le dará más. O, según el resto del versículo, podemos guardarlo todo para uno mismo, guardar mi casa para mi esposa, mis hijos y solamente nosotros, encerrarme allí, es mi asilo del mundo y allí, pero o mi dinero, o mi tiempo, o mi medio de transporte, o lo que sea, guardarlo todo para nosotros mismos y nos será quitado. A cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, a lo que tiene le será quitado. Al que no tiene fruto que mostrar a Dios de lo que Dios ya le ha dado. Dios, tú me has dado salud, me has dado un cuerpo, me has dado una boca, yo puedo hablar. Hay gente que no puede hablar. Me has dado un automóvil, hay gente que no tiene automóvil. Tú me has dado casa. Pero yo he usado estas cosas de esta forma, mire. Pero al que no tiene, no puede demostrar a Dios fruto, aun lo que tiene, las oportunidades, Dios puede de alguna forma quitarlo. Entonces, concluimos diciendo que Dios cuida de la viuda, Dios cuida al huérfano. Y la cuestión es que si yo tengo fe de que cuidará de mí también en mis dificultades. Ese es el punto de tanto milagro de parte de Eliseo con la gente pequeña. Si Elías andaba ya ante el rey Acab para denunciarle y llamar fuego que descendiera del cielo, etc., Eliseo anda entre la gente común y nos recuerda que Dios está pendiente de todos, grandes y los pequeños, y cuida a la viuda como lo hace con esta. Cuida al huérfano. Tengo fe que cuidará de mí. No solamente esto, sino que si Dios cuida a la viuda y el huérfano, el cristiano debe hacer lo mismo. ¿Se acuerda de Santiago, capítulo 1, versículo 27? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: siempre reunirse el día domingo y echar la ofrenda y participar en la cena. No, no es lo que dice. Aunque esto es muy importante y no nos burlamos de esto y no lo minimizamos. No es lo que dice Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuidar del alma de uno, el pecado en uno, la tentación y conformarse al mundo. Cuidar del bienestar espiritual de uno y salir de uno y ser una bendición a otros. Lo que menciona Santiago aquí no es para decir que la religión consta de dos cosas en la vida cristiana, y solamente él está hablando de dos esferas generales en que operamos. Y el cristianismo puede resumirse en cuidar de uno mismo y cuidar de otros.
pero no puedo encerrarme a mí mismo, por muy justo que me guarde y no ayudar a otros también. Dios demanda que trabajemos con lo que ya tenemos. Y amigo, hermano, ¿está usted derrochando sus recursos y desperdiciando sus talentos y oportunidades porque no comparte con otros? ¿Suele usted hacer excusas por lo que no tiene? Hermano Marcos, tú estás hablando de un automóvil. Yo no tengo automóvil. ¿Qué es lo que sí tiene? Está usando esto en el servicio de Dios. ¿Y qué tan grande es la fe de usted? ¿Qué tan grande es el Dios que usted sirve? ¿Usted cree que Él puede tomar ese poquito de dinero, tiempo, hablando con otro, o una invitación a compartir una agüita en casa? Y que Dios puede convertir eso en galones y galones de aceite más. ¿Qué tan grande es el Dios que usted sirve? Y ahí dejamos el estudio, agradeciéndoles mucho su atención.